Si me acompañan, por favor, a Hebreos capítulo 11. Vamos a estar en en tres lugares: Hebreos 11, Génesis 5 y Judas. Así que si quieren buscar sus Biblias, esas tres partes: Hebreos, Génesis 5 y Judas. Y en realidad seguimos la serie de Génesis. Simplemente estoy leyendo Hebreos porque es el comentario del Espíritu Santo sobre lo que dice Génesis. Así que Hebreos capítulo 11, voy a leer del 5 al 6, y los otros pasajes una vez más son Génesis 5 y el libro de Judas, el libro de Judas está uno antes de Apocalipsis, el penúltimo libro de la Biblia. Hebreos 11, versículo 5, dice así: por la fe Enoc fue traspuesto o trasladado para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso o lo trasladó Dios. Y antes que fuese traspuesto o trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a orar. Señor, te pedimos que bendigas tu palabra, Señor, ese tiempo en las Escrituras, Señor, que nos des como cristianos valentía, y al ver este ejemplo de Enoc, de Génesis 5 y en Hebreos y en Judas, veamos cómo el cristiano, Señor, cómo en la vida de Enoc podemos ver un hombre que caminó por fe, y cómo en el Evangelio, Señor, se rompe la maldición de la muerte. Edifica tu iglesia por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Muchos, cuando piensan en Enoc, piensan en las películas de rapto de Kirk Cameron, que tienen la idea de que Jesús vendrá a escondidas por su iglesia y solamente quedan los zapatos y la ropa atrás del creyente. Pero ¿de qué se trata verdaderamente la historia de Enoc? ¿Qué nos quiere comunicar Dios al mostrarnos la historia de un hombre que no vio la muerte, del hombre que fue trasladado al cielo antes de morir? Ahora, anteriormente, en Génesis vimos la historia de Caín y Abel, y vimos que inmediatamente después de la caída del hombre, Génesis 3, aparece el primer homicidio en la Biblia. Pero vimos que esta historia de Caín y Abel es más que un homicidio, sino que la historia de Caín y Abel nos habla de la guerra espiritual que existe entre la simiente de la mujer, los creyentes, y la simiente de la serpiente, los incrédulos, a través de la historia. Y esta tarde, una vez más, seguimos en nuestra serie de Génesis, pero estamos aquí en Hebreos porque es un comentario de lo que dice Génesis, que está bastante más claro. Y estaremos viendo algunas de las enseñanzas de la mini biografía de Enoc, un descendiente espiritual de la mujer. Noten una vez más, Hebreos 11, vamos a leer versículos 5 al 6. Hebreos 11, versículo 5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto o trasladado para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso o lo trasladó Dios. Y antes que fuese traspuesto o trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, en estos dos breves versículos vemos una resumida la biografía de este hombre, Enoc. Y la realidad es que hay muy poca información de Enoc en toda la Biblia. Y la poca información que habla de Enoc es muy breve. A mí personalmente se me hace muy interesante su vida. Y la primera vez que estudié sobre Enoc, fui al seminario que está aquí en San Diego y saqué todos los libros que pude sobre este hombre. Ahora, hay mucha información que se repite, pero la poca información que encontré de él es muy interesante. La Biblia solamente menciona a Enoc en 3 libros de la Biblia: en Génesis, en Hebreos y en Judas. Y en estos 3 libros solamente hay un total de 2 versículos de Enoc. Es decir, en toda la Biblia hay solamente un total de más o menos 6 versículos de Enoc, y muchos de los versículos se repiten la misma información. Y aquí están algunas de las cosas que sabemos de este hombre. La Biblia dice que Enoc es de la 7ª generación después de Adán, es un descendiente espiritual de la mujer. La Biblia dice que era uno de los hombres antiguos que agradaron a Dios por su fe. La Biblia dice que era un profeta que lo vivió en los tiempos
antes del diluvio o prediluvianos. Y la Biblia dice que Enoc, al igual que Elías, es uno de los 2 hombres en toda la Biblia que no experimentaron la muerte, pues Dios se los llevó al cielo antes de morir. Hebreos 11:5 dice, por la fe, Enoc fue traspuesto o trasladado para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso o lo trasladó Dios. Y aquí vemos descrito brevemente el extraordinario evento que le sucedió a Enoc. Pues se nos dice que Enoc fue trasladado por Dios para que no probara la muerte. Es decir, la muerte es la experiencia común para el hombre después de la caída de Génesis 3. Pero si recuerdan, la maldición sobre Adán es que cuando pecó es que ciertamente moriría. Y el hombre, desde que nace, no muere inmediatamente, pero ciertamente muere. Pues como dice el libro de Hebreos, está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. Pero en el caso de Enoc, él jamás probó la muerte, sino que fue llevado en cuerpo y alma al cielo por Dios, al paraíso. Noten una vez más Hebreos 11:5. Por la fe, Enoc fue traspuesto o trasladado para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso, lo trasladó Dios. En el versículo 5 se nos dice que Enoc no fue hallado después de que Dios se lo llevó. Es decir, si alguien fuera a buscar el cuerpo de Enoc en toda la tierra, si lo buscaran en el mar, en la tierra, en el este o en el oeste, en el norte o en el sur, no sería hallado. Pues Dios se lo llevó no al primer cielo, que es para los judíos donde están las nubes, no al segundo cielo, que es para los judíos donde están las estrellas, sino se lo llevó para lo que los judíos se conoce como el tercer cielo, donde Dios mismo mora. Y esto es una de las cosas que hacen la vida de este hombre tan interesantes. Hebreos 11:5. Por la fe Enoc fue traspuesto o trasladado para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso o trasladó Dios. Ahora, ¿quién era este misterioso hombre, Enoc? Bueno, en los breves detalles de su vida sabemos que era un profeta. Y por su sermón vemos que era un hombre, como decía Spurgeon, con fuego en sus huesos. Es decir, Enoc era un hombre rústico como Juan el Bautista. Vayan conmigo a Judas y noten el versículo 14. Judas, el libro antes de Apocalipsis, Judas, versículo 14. Y en el contexto de Judas, quien escribió el libro, él está hablando de los falsos maestros que infiltran la iglesia local y cómo debemos de tener cuidado con estos falsos maestros como cristianos. Y Judas en su libro nos revela que desde los tiempos antiguos, desde Génesis, desde los tiempos que vivió Enoc, ya existían los falsos maestros, y que el mismo Enoc predicó en contra de ellos y profetizó que un día los falsos maestros serían juzgados por Cristo en su segunda venida. Noten cómo dice Judas, versículos 14 y 15. Noten cómo predicaba este hombre. Judas 14 al versículo 15 dice esta profecía. Dice, cómo predicaba Enoc. Dice, versículo 14, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor, o viene el Señor, con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Aquí se nos dice que Enoc era un vocero valiente de Dios durante tiempos oscuros en la tierra. Enoc vivió en los tiempos prediluvianos, antes del diluvio, en los tiempos que había tanta maldad en el mundo que Dios eventualmente ahogó al mundo entero bajo agua como juicio, con excepción de Noé y su familia. Y es durante estos tiempos que Enoc predicó un mensaje de luz, un mensaje sobre el Mesías prometido. Es decir, podemos asumir que predicó la salvación del Mesías, que vendría y salvaría a los descendientes espirituales de la mujer del pecado y por finalmente aplastar a la serpiente. Pero también sabemos que hubo gran resistencia al mensaje de Enoc en sus tiempos, pues se nos dice, según Judas, que hubo falsos maestros que aún en los tiempos de Enoc se le oponían a su mensaje, a su predicación como heraldo de Dios. Pues los falsos maestros se mofaban, se burlaban y hablaban cosas duras en contra de Dios y de Enoc, el heraldo de Dios. Y en este contexto que Enoc, como un predicador, como con fuego en sus huesos, profetizó que si no se arrepentían,
los falsos maestros, y ponían su fe en el Mesías, serían juzgados en el regreso de Jesús. Ahora uno se puede imaginar a Enoc parándose en los tiempos que habría gran resistencia y predicando: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Y cristianos, vivimos en un tiempo de gran maldad. Vivimos en tiempos de inestabilidad política. Vivimos en tiempos donde los hijos de Dios son asesinados a plena luz del sol en áreas públicas. Pero a la vez, hermanos, vivimos en un tiempo de gran oportunidad para avanzar el Evangelio y levantar la bandera de Cristo como Señor sobre todas las cosas. Y en estos tiempos podemos imitar a Enoc, quien vivió en tiempos oscuros, y cómo Enoc aprovechó en estos tiempos para hacer luz y sal en la tierra. Y es por esto que necesitamos a más Enocs para un tiempo como este. Por lo tanto, no digas: me gustaría vivir en los tiempos del pasado, cuando eran mejor los tiempos para los creyentes. No, mi hermano, como Enoc, Dios te ha puesto aquí para un tiempo como este. Y necesitamos a más hombres y mujeres valientes como Enoc, con fuego en sus huesos, con fuego en su alma, y listos para ser usados por Dios en este tiempo. Y para esto no necesitamos teología de cristianos modernos o de mega iglesias. Y me refiero a que no necesitamos en estos momentos a un cristianismo que solamente piensa en ser amable y sensible. Esto no es el todo del cristiano. Esto es teología de mega iglesia. En estos momentos necesitamos un cristianismo que pueda imitar a Cristo en su amor, amén. Pero también necesitamos un cristianismo que pueda imitar a Cristo y a los profetas cuando predicaban rústicamente el evangelio en el área pública. Necesitamos a más Enocs. Necesitamos a hombres que no le teman ni a la muerte y salgan a la plaza pública y prediquen: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Qué diría el cristiano moderno a este mensaje de Enoc? Necesitamos a más cristianos con fuego en sus huesos para predicar el evangelio de Cristo con valentía en el área pública. Ahora, ¿qué más sabemos de la vida de Enoc? Hebreos 11:5, una vez más: por la fe Enoc fue traspuesto o trasladado para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso, lo trasladó Dios. ¿Qué más sabemos de este hombre? Vayan conmigo ahora a Génesis 5, que es la base de nuestro pasaje de hoy. Génesis capítulo 5. Ahora quiero que noten, cuando leemos Génesis 5, la mayoría de las personas se lo brincan porque es una genealogía y parece que no tiene ni unos detalles interesantes a primera vista, pero en realidad es aquí donde está escondido la mini biografía de Enoc. Noten cómo lee el versículo 1 al 8, dice: este es el libro de las genealogías de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Versículo 5. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años. ¿Y qué? Y murió. Y noten cómo esta frase se repite, esta fórmula "y murió", se repite a través de todo el capítulo. Versículo 6. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después de que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Y si lo siguen leyendo todo el capítulo, no lo vamos a hacer, pero se repite la frase continuamente: y murió, y murió, y murió, con excepción de una sola persona. Noten el versículo 21 al versículo 24. Versículo 21: vivió Enoc
65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 375 años. Caminó pues Enoc con Dios, y usualmente dice y murió, pero note lo que dice. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Aquí vemos la vida interesante de este hombre. Básicamente Génesis 5 nos dice que después de la caída, la maldición sobre el hombre es la muerte física y la muerte eterna. Pero aquí en medio de este pasaje viene escondido un tesoro que muchas veces nos brincamos, que un hombre desapareció, que un hombre no experimentó la muerte. Y básicamente Enoc, la vida de este hombre, nos comunica que para la descendencia espiritual de la mujer, los creyentes, la maldición no viene sobre ellos. Y Enoc ilustra el final del creyente. Hay un sentido en que la muerte simplemente para el creyente no es como parte de la maldición, sino simplemente es el proceso que nos lleva a estar con Dios y nos ilustra el día final, el día de resurrección para el cristiano. Ahora, algo interesante de Enoc es que Enoc, si leemos con cuidado, noten el versículo 21, dice, vivió Enoc 65 años y luego tuvo un hijo y engendró a Matusalén. Vivió 65 años y luego tuvo un hijo, Matusalén. Pero luego noten el versículo 22, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Noten que nos dice que él vivió. Y después de que tuvo un hijo, después de que tuvo este hijo, después dice que caminó con Dios. En otras palabras, aquí hay controversia. Algunos piensan que no era creyente cuando no tenía hijos, y después que tuvo a su hijo se volvió creyente, o que sí era creyente pero empezó a caminar más cercamente con Dios después de tener un hijo. Pero lo que les quiero decir, hermanos, es que Enoc era un hombre de familia. Un hombre de familia, y un hombre que se empezó a caminar con Dios, ya sé que fue creyente en ese momento, o que se santificó más cuando tuvo su familia. Y si tienen familia, esto nos debe de animar, pues el tener familia, esposa o hijos o ambos, no es un impedimento para la piedad, como lo vemos con Enoc. Y especialmente si tienes niños pequeños, vas a encontrar obviamente ciertos retos para caminar con Dios, para dedicarle tiempo a la oración y a la palabra, pero sí se puede hacer. Lo vemos con Enoc. Enoc se santificó al ser un hombre de familia. Ahora, no recomiendo que hagas un devocional, especialmente los hombres, ¿no? Que hagas un devocional de 3 horas si tienes niños pequeños, pero sí puedes enseñarles, practicar la piedad, al enseñarle a tus hijos el Padre Nuestro, palabra por palabra, un día a la semana. El tener familia no es impedimento para la piedad. Otra observación del texto es que Enoc fue llevado por Dios. Escuchen, ahora Enoc vivió 365 años, si no me equivoco, si dice la matemática es correcto. Pero Enoc fue llevado por Dios relativamente joven. Ahora, alguien dirá, 300 años no es mucho tiempo, es mucho tiempo para vivir. Pero escuchen, en los tiempos de Enoc, los hombres vivían más o menos 900 años. 300 años comparado a 900 años es relativamente alguien joven. Es como si alguien muriera el día de hoy, dejará a su familia y a su iglesia y a sus seres queridos a los 30 años. Estaba leyendo un sermón de Spurgeon sobre Enoc y me animó mucho su aplicación. Porque Spurgeon estaba aplicando el sermón de Enoc y lo que encontré es que acababa de morir un pastor joven en la iglesia de Spurgeon. Y Spurgeon acababa de morir su colega de ministerio, y él estaba tratando, por medio del sermón de Enoc, estaba tratando de responder por qué Dios a veces se lleva a un cristiano joven al cielo. Y no pude evitar pensar en el hermano Charlie Kirk, y no lo voy a mencionar en cada predicación, pero no lo pude evitar en este momento pensar en este hombre, este creyente que Dios se lo llevó a los 31 años. Porque Spurgeon en su sermón dice que este pastor, el pastor que se murió en su iglesia, él era el más joven del equipo pastoral y acababa de morir. Y no es más, tenía aproximadamente 30 años
Y Spurgeon dice que este pastor joven estaba gozoso de servir al Señor, que trabajaba en la mañana y en las tardes atendía a su familia y en las tardes salía a evangelizar. Y menciona que era muy amado por la iglesia, por su servicio, que hacía con gozo al Señor. Pero una vez más, ¿por qué Dios se lleva a un cristiano tan joven y tan útil como el pastor que murió en la iglesia de Spurgeon? Y Spurgeon dice que la misma naturaleza nos enseña que cuando los hombres están trabajando en algo, que hay unos hombres que son tan trabajadores y tan enfocados que terminan su trabajo antes que otros. En otras palabras, lo que dice Spurgeon es que Dios muchas veces se lleva a los cristianos jóvenes y útiles porque ellos están tan enfocados en su trabajo, en la obra que Dios le dio, que terminan antes que otros hombres el trabajo que Dios tenía para ellos en la tierra, y Dios se los lleva. Y lo mejor es que estos hombres que Dios se lleva temprano, estos cristianos, escuchan antes que otros: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo del Señor. Y este fue similar al caso de Enoc. Noten Hebreos 11, versículo 5, dice: por la fe Enoc fue traspuesto o trasladado para no ver muerte, y no fue hallado porque lo trasladó Dios. Y esto fue una edad joven para sus tiempos. Ahora, es importante notar una vez más que lo que le sucedió a Enoc es algo extraordinario. Pues la Biblia solamente dice que Elías y Enoc son los únicos que fueron trasladados al cielo antes de morir. Ahora, alguien dirá que tal vez el apóstol Pablo experimentó algo similar. Cuando el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 12:2, él dice: conozco a un hombre en Cristo, y está hablando de él mismo, dice, que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Pablo, al igual que Enoc, fue arrebatado al cielo y escuchó palabras inefables en el cielo. Pero él mismo dice que no sabe si fue en visión o en cuerpo. Incluso él regresó del cielo a la tierra y después experimentó la muerte. Pero en el caso de Elías y Enoc, son únicos en que ellos en cuerpo y alma fueron llevados al cielo y nunca murieron, y sus cuerpos nunca fueron hallados. Ahora, es importante entender el proceso normal para el cristiano cuando muere. Cuando un cristiano muere, su cuerpo se queda en la tierra, pero su alma se va inmediatamente a la presencia del Señor en el cielo. Por eso Jesús le dijo al ladrón en la cruz: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero escuchen, en el estado final del cristiano, no es estar flotando en el cielo con un alma sin cuerpo físico. Por lo tanto, tenemos que rechazar la idea de que el alma es más importante que el cuerpo, o que el cuerpo no importa y solamente el alma. Esto es una herejía que se desvía de la doctrina histórica cristiana. Escuchen, hermanos, Dios creó al hombre con alma y cuerpo. No es el uno o el otro, son ambos. Por cierto, el creer que el alma es más importante fue el error de los corintios. Ellos estaban fornicando porque pensaban que el cuerpo Dios lo iba a destruir en el día final y que solamente importaba lo de adentro. Por lo tanto, fornicaban con sus cuerpos, pensando que el cuerpo no importaba. Pero en la Biblia, en la teología cristiana histórica, el cuerpo que tenemos es muy importante, porque es el mismo cuerpo, el cuerpo que tienes ahorita, es el mismo cuerpo que Cristo nos dará en la resurrección de los muertos. Por lo tanto, el alma del cristiano cuando muere, está en el cielo, no está en su estado final, le falta su cuerpo. Y las almas de los cristianos que ya han muerto están en el cielo esperando la resurrección del cuerpo. Y esta resurrección será en la segunda venida de Jesús. Pues en ese día el cristiano recibirá su cuerpo, una vez más, el mismo cuerpo que tenemos, pero este cuerpo será transformado de uno corruptible a uno incorruptible, a uno glorificado. Es decir, el cuerpo será transformado de uno donde ya no está contaminado por pecado a uno que tiene la capacidad de morar con Dios para siempre, a uno sin enfermedad, a uno que no envejece, a uno que no se cansa ni se fatiga. En otras palabras, en Génesis el hombre cayó del paraíso de Dios en cuerpo y alma,
pero los creyentes estaremos en cielos nuevos y tierra nueva, un mundo físico que será como el Edén, el paraíso del Edén, pero mejor. Y ahí caminaremos con Dios una vez más en lo fresco del nuevo Edén, en cuerpos glorificados. Ahora, ¿por qué Dios dejó la historia de Enoc en la Biblia? No la dejó para que creas en el rapto secreto de la iglesia, sino para que en medio de un mundo donde aún los cristianos mueren, y a veces mueren jóvenes, tengamos esperanza. Pues para el cristiano la muerte ya no es parte de la maldición, sino el proceso que nos lleva a la presencia del Señor. Y para que recordemos que un día en la resurrección tendremos cuerpos glorificados. 1 Corintios 15:51, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, hablando del cuerpo del creyente. Y al tener esta esperanza, como cristianos no debemos ni siquiera temer a la muerte. Hebreos 11:5, por la fe en Enoc fue traspuesto o trasladado para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso o lo trasladó Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, la Biblia dice que Elías era un hombre quien oró para que lloviera y paró de llover, y volvió a orar y volvió a llover. Pero dice que Elías, a pesar de que hizo esto extraordinario, era un hombre como nosotros, hombres con pasiones semejantes a nosotros. Y lo mismo podemos decir de Enoc. Aunque Dios lo trasladó al cielo, él era un hombre como nosotros. Pero ¿cómo llegó este hombre a hacer algo, a estar aquí un héroe de la fe? No era porque era un hombre necesariamente especial en sí mismo. Es porque era un hombre que puso su fe en Dios. Él tenía fe, él tenía la certeza, la convicción de creer la palabra de Dios, de creer en la palabra de Dios. Y esto empieza con la salvación en Jesucristo, pero incluye un caminar con Dios, incluye una relación que va más allá del momento que creemos para salvación. Es un caminar, un constante, una vida de constante relación con Dios, de caminar con Él como lo hacía Adán, pero en el sentido de orar, de leer, de venir a la iglesia con los hermanos, una dulce comunión con el Señor y aplicar por fe, a pesar de que no vemos todo lo que la Biblia nos dice en este momento, creemos la palabra de Dios y la aplicamos por fe en cada área de nuestra vida. Es lo que hizo Enoc en sus tiempos. Así caminó Enoc con Dios, porque él creía que Dios recompensa a los que creen en Él. Y si tú crees en Él, también puede ser usado por Dios, como lo fueron Elías y Enoc. Para nosotros nos parecen hombres extraordinarios. La Biblia dice que eran hombres como usted y como yo, hombres débiles, con pasiones semejantes a nosotros, pero hombres que ponían su fe en un gran Dios, como dice constantemente el hermano Paul Washer. Solo como breves aplicaciones, hermanos. Sé un cristiano con fuego en tus huesos, como Enoc. No seas un cristiano pasivo. Muchas veces se nos olvida que el tener celo por las cosas de Dios es un mandato bíblico. Es un mandato bíblico tener celo por las cosas de Dios. Hermanos, tienes que tener un fuego en tus huesos. Tienes que tener un celo para pararte firme en el Evangelio, como Enoc lo hizo en sus tiempos. Y te pregunto, ¿tienes fuego en tus huesos por la gloria de Dios? ¿O solamente es un concepto abstracto de teología? ¿Solamente es un libro que lees o un sermón que escuchas y dices amén? ¿O tienes verdaderamente un fuego, una teología que se transforma a tu vida y tienes una convicción de hacer las cosas para agradar a Dios con fe? ¿Estás sirviendo en la iglesia en áreas prácticas con este celo? ¿Estás sirviendo a tu generación como Enoc sirvió a la suya? ¿Tienes un fuego en tus huesos por servir a Dios? Es una pregunta real, hermanos. ¿Tienes fuego en tus huesos para la gloria de Dios? ¿O te estás apagando con el tiempo?
Es por eso que Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego, aviva el don que hay en ti. Tienes que avivar tu don, tienes que acercarte al fuego de la palabra de Dios, tienes que tener comunión con Dios, acercarte a Él, para que tengas este caminar con Dios que pone un fuego en tus huesos para servir al Señor, un fuego en tus huesos que no importa en los tiempos que vivas, no importa que sean tiempos oscuros, tienes convicción porque tienes fe en el Dios de Enoc. ¿Tienes fuego en tus huesos para la gloria de Dios? No es más, o te estás apagando cada vez que pasan los días y los años. Es un mandato bíblico tener fuego en tus huesos, tener celo por Dios. Aplicación número 2. ¿Por qué en ocasiones Dios se lleva a cristianos temprano en su vida? Muchas veces, hermanos, porque ellos terminan su trabajo primero que otros hombres, y por esto le damos gloria a Dios, porque han terminado su carrera antes que otros hombres, y especialmente cuando terminan bien esa carrera. Número 3, hermanos, el nombre de Enoc quedó grabado en la historia por una sola razón: porque caminó con Dios. Él no era un hombre especial, aparte de esta razón, porque caminó con Dios. Y si hay un deseo en mi corazón como pastor, es que cada uno de ustedes, en el día de su funeral, las personas que los conocen, primero Dios como testigo, pero también las personas que los conozcan, si hay algo que recuerden de ustedes, sea este hermano o esta hermana caminó con Dios. Hermano, hermana, jóvenes adultos, dedícate a servir a Dios y a tu generación donde sea que Dios te haya puesto. No gastes tu vida para el autoplacer, para solamente estar viajando y yendo a Disneylandia. Esas cosas no son malas en sí mismas. Esas cosas son buenas y son necesarias como parte de, no necesarias, pero son buenas. Pero no gastes toda tu vida no sea el autoplacer, sino usa tu vida para servir a Dios y a otros. Entonces, tu generación en el día de tu funeral dirá: este hermano o esta hermana caminó con Dios. Número 4, como cristianos recordamos que no nos ponemos tristes como el mundo cuando un cristiano muere, como en la historia del pastor joven que murió en la iglesia de Charles Spurgeon, o en nuestros tiempos cuando mueren hermanos como Charlie Kirk. Es lícito ponernos tristes, claro, pero no nos ponemos tristes como el mundo, porque tenemos una esperanza que en el postrer día habrá una resurrección del cuerpo, del cual Enoc es un ejemplo para todo cristiano. Hebreos 11:5, por la fe Enoc fue trasladado para no ver muerte, y no fue hallado porque lo trasladó Dios. Y antes que fuese trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esta semana, hermanos, salgamos e imitemos a Enoc, caminemos con Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por ese tiempo al estudiar la vida de Enoc. Ayúdanos a caminar contigo y caminar con esa fe, Señor, creyendo en ti y creyendo que tú recompensas a los que se acercan a ti, a los que creen en ti y a los que caminan constantemente contigo. Te da todo para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.